Fundada en 2010, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es una organización intergubernamental regional que agrupa a todos los países de América Latina y el Caribe. El Foro China-CELAC se estableció en 2014 para fomentar asociaciones entre ambas regiones. Cada uno de sus foros ha dado lugar a planes de acción conjunta para la cooperación que abarca una variedad de áreas, desde el desarrollo sostenible hasta colaboraciones culturales. Recientemente, los líderes latinoamericanos se reunieron en Beijing para la cuarta cumbre ministerial entre la CELAC y China. Durante la ceremonia de apertura, el presidente chino Xi Jinping destacó el inicio de un nuevo capítulo, más unido, en esta relación. Los líderes de la CELAC subrayaron la necesidad de un mundo más equilibrado y multipolar y presentaron la asociación del bloque con China como una vía hacia una mayor autonomía en los asuntos globales. ¿Qué indica esta reunión sobre el lugar de América Latina en el nuevo orden mundial? ¿Qué papel juega México en estas relaciones? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Buenas noches a quienes nos acompañan en una emisión más de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche platicaremos sobre la cumbre China-CELAC, un encuentro entre el Estado chino y algunos estados de América Latina y el Caribe. Para platicar sobre los puntos tratados y los aspectos más importantes de esta reunión, me acompañan Juan José Ramírez Bonilla, quien es doctor en Desarrollo Económico y Social por la Universidad de París I, la Sorbonne, especialista en Desarrollo Económico en Asia-Pacífico. Es profesor investigador del Colegio de México. Juan José, bienvenido a Lo Marginal en el Centro. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y está con nosotros Ejecat Lázaro, quien es maestro en estudios de Asia y África por el Colegio de México. Actualmente es estudiante del doctorado en Relaciones Internacionales en la Shanghai International Studies University. Es investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Ejecat, un gusto contar contigo en el programa de hoy. Bienvenido. Gracias, Jenny. Entonces, comencemos con la charla de esta noche. El 13 de mayo de este año se celebró la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC en Beijing. Durante la cumbre se discutieron temas clave como la interconexión eléctrica, las energías renovables y la integración comercial. China anunció la asignación de créditos por aproximadamente 10,000 millones de dólares para proyectos de desarrollo en la región, así como iniciativas para fortalecer la cooperación en áreas como la inteligencia artificial, el 5G y ciberseguridad. La reunión contó con la presencia de varios mandatarios de la región como Da Silva, Petro o Boric. Y a México, en el caso de México, quien nos representó fue el canciller Juan Ramón de la Fuente. Quisiera comenzar con usted, Juan José, preguntándole qué se trató en la cumbre China-CELAC y qué posibilidades o qué rumbos nos indica esta reunión sobre el lugar de América Latina en la configuración mundial que estamos observando actualmente. Sí, quisiera comenzar indicando algunas precisiones, porque en la presentación inicial has mencionado que se trataba de una reunión cumbre y después utilizaste el nombre oficial de la reunión, o el foro ministerial. Creo que son dos niveles diferentes en los cuales en los protocolos internacionales hacen referencia. Las cumbres son reuniones de jefes de Estado y de gobierno, y en este caso se trataba de una reunión ministerial, como su nombre oficial lo indica, pero a la cual asistieron jefes de Estado y de Gobierno de América Latina. Y bien mencionaste, estuvieron representados ahí por sus jefes de Estado y de Gobierno Brasil, Chile y Colombia. Y por parte del gobierno mexicano estuvo nuestro secretario de Relaciones Exteriores, aunque en términos particulares, el gobierno mexicano desde hacía rato había establecido una división del trabajo entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores para que la Secretaría de Economía se abocase a los temas de carácter económico
como es el caso de este foro ministerial, y la Secretaría de Relaciones Exteriores a los temas diplomáticos, político-diplomáticos más generales. Y por lo tanto, aquí hay una primera desaveniencia entre la política seguida por el gobierno mexicano en torno a la participación en este tipo de reuniones. Y yo creo que esto es importante de mencionar porque ya desde el sexenio pasado hemos visto este género de cambios en las decisiones de los actores, sobre los actores participantes en los diferentes foros regionales de carácter económico o de carácter diplomático. De tal manera que por ahí me parece que ha habido un equívoco del lado del gobierno mexicano de designar a Juan Ramón de la Fuente como representante de la delegación, como jefe de la delegación mexicana, en vez de nuestro secretario de Economía, que hubiera sido lo natural. Eso por un lado. Por el otro, sí se trataba de recuperar algunas de las iniciativas de desarrollo económico que podrían beneficiar a ambos lados de esta relación bilateral, China y los países de América Latina y el Caribe. Y una de las cosas importantes, interesantes, mencionabas tú, fue el anuncio de estos créditos por 10,000 millones de dólares que anunció el gobierno chino. Pero por el otro lado, hubo otro anuncio de 4 programas de cooperación por parte del gobierno chino que me parecen a todas luces importante y que anuncian de alguna manera cuál es la concepción que tiene el gobierno de China sobre América Latina. En concreto, el presidente Xi Jinping habló de un programa de solidaridad durante el cual duraría 3 años para que miembros de los partidos políticos de América Latina y el Caribe vayan a China y comiencen a diseñar programas para la defensa de la Organización de Naciones Unidas y el orden internacional, tal como ha sido construido después de la Segunda Guerra Mundial. El segundo programa fue un programa para el desarrollo y aquí el gobierno chino fue más ambicioso, propuso una línea de crédito de 66,000 millones de ringgits, eh, perdón, de renminbis, eh, para desarrollar el sistema multilateral, la estabilidad económica, la fluidez de las cadenas industriales y, obviamente, construir conjuntamente entre América Latina y China la iniciativa de la Franja y de la Ruta, un proyecto que ha sido central en la política exterior de Xi Jinping. Se hablaba también del programa de civilizaciones, en el cual se buscaba promover en ambos lados la civilización de la igualdad, el aprendizaje mutuo, el diálogo y la inclusión. Luego había un programa, mencionó también un programa de la paz, con el cual China propone que América Latina sea reforzado su papel como un área libre de armas nucleares. Sin embargo, se ha abstenido de que China desarrolle este tipo de armas nucleares, obviamente por las confrontaciones que tiene con Estados Unidos en todo caso. Y el quinto programa tiene que ver con el desarrollo de los pueblos. Y aquí nuevamente el gobierno chino ha insistido en la oferta de un sinnúmero de becas de todo tipo para que latinoamericanos vayan a China a estudiar en el marco del puente chino, promoviendo la educación vocacional y el desarrollo de la enseñanza del idioma chino en América Latina y el Caribe. Creo que estas son las grandes iniciativas del gobierno chino y del lado latinoamericano, si quieren, volvemos después sobre el tema para no agotar el tiempo. Y me parece perfecto así como lo plantea, doctor. Y estos puntos que usted recupera que fueron tratados son muy interesantes, sin duda.
habría que estarles poniendo atención para ver cómo se desarrollan una vez que han sido acordados. Ejecal, continuando contigo, quisiera también preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre estos puntos que se trataron y qué nos indican estos acerca del lugar que América Latina puede estar teniendo, puede estar construyendo en el nuevo orden mundial? Bueno, desde mi punto de vista, hay un esfuerzo de parte de China para establecer un diálogo entre China por un lado y por otro lado la región de América Latina y el Caribe. Hay que recordar que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se compone de 33 estados. Eh, esta, pues, esfuerzo de integración regional tiene ya más de una década, que precisamente lo que busca es organizar a 33 estados latinoamericanos y caribeños, dejando afuera a Estados Unidos y a Canadá, para crear una especie de diálogo en donde se puedan llevar a cabo mecanismos coordinados que faciliten el desarrollo de la región, que faciliten y que promuevan el abordaje y la resolución de ciertos temas comunes para el desarrollo de nuestros estados. Sin embargo, la realidad es que América Latina y el Caribe le ha costado mucho trabajo y desde mi punto de vista no lo ha logrado actuar como precisamente como un sujeto, como un actor en la escena internacional, en el nuevo orden multipolar, como lo llamas. Y más bien lo que tenemos es que hay una relación bilateral entre los países latinoamericanos y sus contrapartes del mundo. Es decir, China se esfuerza por establecer un diálogo con América Latina y el Caribe, pero la verdad es que todos estos esfuerzos, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora con la celebración del foro China-CELAC, el cuarto foro ministerial China-CELAC, que se realiza ahora después de 10 años de que se lanzó el primero, pues sí hay una serie de iniciativas, hay una serie de esfuerzos para acercar más a la región latinoamericana con China, para acercar a China con América Latina, lanzar propuestas de solución conjunta de algunos temas importantes, tecnológicos, infraestructura, por ejemplo, que América Latina necesita y que China tiene la capacidad de proveer, etcétera, etcétera, temas comerciales. Pero la realidad es que ya en el día a día, lo que se observa más allá de estos foros es que la relación se da sobre todo en un plano bilateral. Vemos más bien cómo hay un acercamiento de Brasil, por ejemplo, a China. Vimos cómo Lula da Silva, antes de estar en China, ahora en este foro ministerial, estuvo en Rusia y es un actor a nivel América Latina, es el principal actor que se ha estado acercando a estos dos grandes países que son Rusia y China. Y vemos también cómo fueron el presidente Boric de Chile y el presidente Gustavo Petro de Colombia. Petro, pues a firmar la adhesión de Colombia a la iniciativa de la Franja y la Ruta, que ya con esto sería el país número 22 de América Latina que se suma a la iniciativa. Eran 22 antes, se retiró Panamá por presiones de Estados Unidos, quedaron 21 y ahora que se suma Colombia, vuelven a ser 22. Pero mi punto es que más allá del esfuerzo de China por establecer un diálogo regional, América Latina no está logrando actuar precisamente como un actor regional y más bien lo que tenemos es un diálogo bilateral entre dos estados, que son China y puede ser México, puede ser Brasil, puede ser Argentina, puede ser Chile, Perú, etcétera. Entonces estos mecanismos muchas veces pues no funcionan ya cuando se tratan de aterrizar, sino que pues lo que funciona más bien es el diálogo bilateral entre los estados latinoamericanos y China porque hay una falta de pues, capacidad latinoamericana para crear este diálogo en bloque, que sí se da en otras regiones. Por ejemplo, pues el caso más paradigmático es precisamente la Unión Europea, ¿no? Que tiene una integración económica y que va más allá de lo económico, que les permite dialogar e integrarse en el escenario internacional con una sola voz sin que eso niegue la agencia y la capacidad y ciertas libertades que tiene cada estado. Pero a nivel latinoamericano me parece que no es eso lo que estamos viendo. Y más bien hay una intención de China de darle a América Latina un lugar que América Latina pues no ha encontrado todavía cómo llenar, cómo actuar en esta nueva coyuntura. Sí, esto que mencionas, Ejecatl, es muy interesante. Por supuesto que también habría que ponerle atención a la forma en la que América Latina responde en este tipo
de reuniones, tanto como bloque, como lo mencionabas tú, tanto de forma aislada. Y me parece, doctor, que usted en esta segunda parte quería comentar acerca precisamente de cuál es la posición de América Latina frente a esto que se ofreció por parte del gobierno chino en este foro. Sí, tal vez aquí valga la pena mencionar dos hechos derivados de la participación de los gobiernos latinoamericanos. Cuando uno revisa la prensa de los países más relevantes de América Latina, pudo uno darse cuenta, por ejemplo, que la prensa colombiana fue muy crítica con la participación el presidente Pietro, porque eh, encontraban ellos que había sido una participación muy a la ligera, mientras que la participación de los brasileños encabezados por el presidente Lula da Silva o de los chilenos por el presidente Boric habían sido más coherentes en la medida que llegaron con proyectos mucho más organizados que lo que hicieron los miembros de la delegación colombiana. Esto ya indica mucho de por qué, cómo los gobiernos toman la relación con China, ¿no? Unos muy a la ligera, otros con mucha seriedad. Y esto obviamente tiene que ver también con la relación estructural que mantiene cada economía latinoamericana con la economía china. Para Chile y Brasil, la reunión era sustancial porque ahora, ante los nuevos cambios introducidos por la administración Trump, la posibilidad de que haya una un giro de las importaciones agrícolas provenientes de Estados Unidos a importaciones provenientes de Brasil o de Chile o aún de Argentina. Para estos países era importante mantener una relación mucho más organizada, mucho más estructurada con China. En cambio, para Colombia, que es un país análogo a México, con exportaciones que se recortan con las exportaciones, en algunos sectores con las exportaciones chinas, pues no hay realmente mucho vínculo o mucho interés en una relación más orgánica con China. Por el contrario, China, tanto China como en México, eh, la economía china es vista como una competidora muy fuerte para los actores económicos domésticos. Y esto ya nos indica también que en América Latina es muy difícil de conciliar todos estos intereses para presentar un frente único ante un actor que ahora se presenta como una potencia económica uh, que, que puede promover el desarrollo de América Latina, ¿cierto? Pero que también puede inhibirlo en la medida en que la, la relación ha estado basada en vínculos eh, de exportaciones agrícolas latinoamericanas y exportaciones manufactureras chinas, cuando en América Latina una escuela como la de la CEPAL desde hace ya más de 70, 80 años, pues lo que promovía era la industrialización de las economías latinoamericanas para superar el subdesarrollo, y esto ahora ha sido inhibido por la influencia que ejerce continuamente la economía china sobre estas economías de América Latina. Y este aspecto que menciona usted, doctor, acerca de la competencia que se entabla entre México y Estados Unidos en el plano de la manufactura, por supuesto que también es algo que se tiene que tener en cuenta a la hora de analizar esto, porque como ya se mencionaba por parte de ambos, es difícil pensar que América Latina pueda dar un posicionamiento común como un bloque en una sola dirección, considerando los intereses específicos de cada país. Y sin embargo, EGECAT creo que es importante pues pensar, ¿no? Responder de algún modo, analizar el posicionamiento de los países de América Latina, que tú un poco ya lo hacías en tu primera intervención, y sobre todo cómo impacta este posicionamiento en su relación con China, considerando el ascenso económico, la importancia económica que China tiene
no solamente en la región, en el continente americano, sino pues en todo el mundo, ¿no? Sí, yo pienso que los países latinoamericanos han asumido de manera diferente el ascenso de China, y se ha venido gestando ya un ambiente un tanto, lo mencionaba Ebrard, yo recientemente lo vi en una entrevista que dio una entrevista de televisión que dio, y decía, bueno, es que un poco se siente ahora un clima de Guerra Fría, decía él. Y él decía, a lo mejor muchos jóvenes ahora pues no piensen tanto, no conozcan el clima de Guerra Fría porque ya no les tocó nada. Y él decía, pero yo pues lo recuerdo, lo tengo vivo. Y él pensaba, ahora pues se está sintiendo cada vez más este clima, ¿no? De dos grandes potencias antagónicas, que en este caso pues serían China y Estados Unidos, y cómo todos los demás países deben tomar o un bando u otro. Y en este sentido me parece que hay países de América Latina, yo diría la mayoría de los países de América Latina, cada vez pues se están acercando más a China, mientras que países como México, precisamente, pero no solo México, tenemos el caso también de El Salvador, por ejemplo, con Nayib Bukele, o ahora hemos visto también el caso de Panamá, que se retiró de la iniciativa de la Franja y la Ruta, o podemos hablar del caso de Argentina con el presidente Javier Milei, que también pues es muy cercano política e ideológicamente a Donald Trump. Todos estos países pues se han venido acercando más por distintas cuestiones a Estados Unidos. En el caso de México es muy claro. El gobierno de López Obrador asumió ya la economía de China como un peligro, no solamente para México, sino para América Latina, e impulsó en su momento un plan para integrar económica, comercialmente, a Estados Unidos y Canadá, no solo con México, que bueno, esto es una realidad ya desde hace bastantes años, desde que se lanzó el Telecam primero y luego se renovó con el Temex, sino también extender esta integración económica comercial a todo el continente a todo el continente americano, abarcando Centroamérica y Sudamérica para crear un frente único común que pudiera hacerle frente a China. Este fue, y es público y es sabido, este fue uno de los proyectos que lanzó en su momento López Obrador, precisamente para hacerle frente a esta nueva realidad económica, asumiendo a China como un peligro para el desarrollo latinoamericano, de las economías latinoamericanas. Eh, Mientras que vemos que otros países, como es el caso sobre todo de los países sudamericanos, específicamente hablando de Brasil, hablando de Chile, hablando de Perú, cuyo principal socio comercial es China, para estos países, pues es mucho más importante acercarse a China, establecer una relación más sólida, no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos, sociales, culturales. Y es el mismo caso para algunos países como Venezuela, por ejemplo, que pues se encuentra cercada, asfixiada, pues por las iniciativas del gobierno de Estados Unidos ahora con Donald Trump, pero pues ya vienen desde antes, ¿no? Con Joe Biden, con Obama, etcétera, y es el caso de Cuba también, y es el caso de Nicaragua con Daniel Ortega, es decir, gobiernos que se ven asfixiados económica y políticamente por los problemas que tienen con Estados Unidos, pero también con otros países latinoamericanos. Tengo fresco como en su momento, cuando se dio la última elección presidencial en Venezuela, hubo pronunciamientos, por ejemplo, desde Brasil con Lula, pero también desde Colombia con Petro, diciendo que ellos pues no iban a reconocer al nuevo gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no? Es decir, también se dan estas fricciones políticas dentro de los estados latinoamericanos y su principal socio económico, político, pues se vuelve entonces China. Me parece que hay un problema, pues, para que la región latinoamericana actúe como un bloque sólido. Por eso se dan estas relaciones bilaterales entre estados. Y esto anula a América Latina en términos geopolíticos en la nueva reconfiguración multipolar que se está dando. Porque hablamos de que existe un sur global, por ejemplo, y China trata de integrar a América Latina como parte de este sur global activo que busca el desarrollo, que busca establecer, pues, un nuevo diálogo entre civilizaciones, como dice China. Sin embargo, América Latina pues está muy lejos, como que no estamos en ese tono, no tenemos esa capacidad de agencia de actuar como bloque regional, que es algo que, por ejemplo, pues se está viendo de manera mucho más notoria en otros casos, como es en África, por ejemplo, o incluso el sudeste de Asia, también pues hay esfuerzos de integración y de posicionamiento
mucho más claro, me parece, comparado con América Latina. Ya para cerrar esta parte, en este nuevo clima que se viene gestando de Guerra Fría, impulsado pues por un discurso abiertamente militarista del gobierno de Donald Trump y en general de Estados Unidos, porque también estaba ya con Biden, insisto, se han dado también, pues, algunas señales de gobiernos latinoamericanos, de la Academia Latinoamericana, de impulsar lo que llaman el no alineamiento activo. Es decir, no tienes que optar ni por el bando de China ni por el bando de Estados Unidos, sino que tienes que buscar la manera de establecer relación con ambos, tratando de fortalecer tu propio desarrollo y, pues, mantenerte fuera de esta pugna hasta donde sea posible, ¿no? Me parece que esta es una posición bastante acertada para la nueva realidad, pero que pues varios países de la región pues sí están optando más bien por lo que se conoce también como el campismo, ¿no? O te vas de este lado o te vas con este otro campo. Y en el caso de México pues es muy claro. Y precisamente sobre el caso de México, ya para ir cerrando, es que quisiera que platicáramos, que ya termináramos así el programa. ¿Cuál es la relación de México con China? Edgar, ya tú mencionabas el caso de cómo se había comportado el presidente López Obrador durante el periodo de su mandato. ¿Qué se puede esperar de las condiciones actuales de lo que se haya hecho público? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, en el caso de México me parece que hay una realidad que parece un tanto contrapuesta. Porque en términos discursivos, en términos eh, pues sí, en términos de lo que se anuncia, de lo que se dice, el gobierno de López Obrador y ahora también el gobierno de Claudia Sheinbaum sí identificaron a China como una amenaza muy fuerte para el desarrollo de la economía mexicana, en general para el desarrollo social de México. Y pues sí optaron, y lo siguen haciendo de una manera muy clara, por establecer una relación mucho más fuerte con Estados Unidos y con Canadá. Ellos hablan de que pues está dando un nuevo escenario internacional que sería la posglobalización, si se le puede llamar así. Y bueno, aquí entramos en esta lógica de pues Estados Unidos está precisamente entendiendo que el mundo va hacia la desglobalización y hacia una regionalización, mientras que China, por otro lado, está impulsando la globalización. Si nosotros revisamos los discursos, el posicionamiento, no solamente del presidente Xi Jinping, sino también del canciller Wang Yi y de diferentes actores, vemos que China lo que impulsa es una globalización mucho más fuerte de la que existía antes, pero ellos lo llaman una globalización inclusiva que comparta los beneficios con el sur global también y no solamente con los países del norte global. Bueno, México, pues sus dos últimos gobiernos han asumido que la realidad que se está dando es más bien esta regionalización que encabeza de alguna manera Estados Unidos. Entonces México pues está buscando fortalecer esta región de América del Norte, integrarse como parte indispensable de América del Norte, a pesar de que pues el gobierno de Donald Trump, por ejemplo, está imponiendo sanciones, incluso a socios tan cercanos como pueden ser México, Canadá, eh, la Unión Europea, pero también pues le ha puesto a Japón, le ha puesto a medio mundo, literalmente le puso sanciones a todo el mundo. Entonces México, a pesar de todo eso, está buscando que su lugar sea en América del Norte. Lo tiene muy claro, ¿no? Esto es algo que se mantuvo ahora con el gobierno de Sheinbaum y se dio también durante el gobierno de López Obrador. Pero, pues un poco en contra de esta política, se han visto también proyectos de inversiones chinas en México que no se dieron, por ejemplo, con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que con el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, se lanzó el Tren México-Querétaro, al menos como proyecto, se comenzaron los planes, el desarrollo de la infraestructura, etcétera, que precisamente quien lo iba a construir pues era una empresa china, una empresa estatal china. Sin embargo, el plan eh, se fracturó, se clausuró y al final no se construyó nada. Y con el gobierno de López Obrador hemos visto que pues, llegaron algunas inversiones chinas importantes. Pues solamente en términos de infraestructura podemos hablar del metro de la Ciudad de México, por ejemplo, de la línea uno, pero también se adquirieron algunos vehículos para el transporte público con nuevas energías. Hay también inversión china pues en el Tren Maya y en diferentes lugares que se dieron durante el gobierno de López Obrador y ahora con el gobierno de Claudia Sheinbaum pues se ha continuado un tanto esta relación. Están llegando también varias empresas chinas, pues privadas,
a la frontera. Yo tuve oportunidad hace algunas semanas de conocer una empresa que precisamente me decían que ellos estaban pensando sacar su industria de la India, y meterla a México, que estaban buscando, se dedican a producir sistemas de enfriamiento y calentamiento para vehículos sobre todo, y que estaban viendo a México como una de las opciones favoritas para trasladar su industria, ¿no? Precisamente para escapar de estos aranceles que está poniendo Donald Trump. Entonces, se está dando una relación pues un tanto contrapuesta. Políticamente México está pensando integrarse en términos de estrategia, integrarse con América del Norte, pero económicamente, paradójicamente, pues ha habido una mayor llegada de capitales chinos, y ha habido también un aumento del interés de China en México comparado con el que existía pues hace algunos años, ¿no? Sí, en estos también habría que estar poniendo atención. Me parece que el doctor Juan José tiene varios trabajos acerca precisamente de la construcción de autos en México y en China que pueden ser muy interesantes de revisar. Y ya para finalizar, doctor, pues la misma pregunta que le hice a Hecat. La relación México-China, usted y Hecat ya mencionaban las tensiones que existen, pero Hecat recuperaba los puntos de encuentro que se están construyendo de algún modo y preguntarle qué se puede esperar para el caso mexicano de esta reunión. Es difícil para el caso mexicano tener una idea clara de qué es lo que esperan nuestras autoridades del gobierno chino. Ya lo ha mencionado Ejecatl. Hay más bien un interés por mantener un fuerte vínculo con la economía estadounidense, y eso es absolutamente natural. Los intereses nacionales dependen ahora de mantener una relación estrecha con Estados Unidos en términos económicos. Ir en contra de esto me parece contra natura, porque implicaría desechar el interés nacional. Y yo creo que hemos perdido hasta ahora un tiempo precioso para reconstruir la economía mexicana en función de estipulaciones que eran completamente negativas para el país, establecidas en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Las restricciones económicas eran mayores, han sido mayores para México con este tratado que lo que fueron con el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Y sin embargo, había posibilidades de estrechar esa relación con Estados Unidos para que ahora, a la hora de que llegue la segunda administración Trump a imponer aranceles a aliados y a enemigos, pues hubiera sido más costoso para la economía estadounidense poner aranceles a una economía mucho más ligada a una economía mexicana mucho más ligada a la de Estados Unidos. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que hasta ahora han descuidado la relación con las empresas que están detrás de la significación de las importaciones chinas. Si ha habido un incremento de la significación de las importaciones de México o de Estados Unidos, eso se debe a que buena parte de las empresas que antes estaban localizadas en Estados Unidos, empresas asiáticas, europeas o aún estadounidenses, o localizadas en México, se han trasladado a China para producir desde ahí y exportar al mercado de México y Estados Unidos. Y buena parte de esta idea de sustituir importaciones podría descansar sobre la atracción hacia el territorio mexicano de estas empresas no chinas, localizadas en China, para exportar desde ahí a los mercados de América del Norte, para traerlas a México y desde aquí y producir in situ para exportar hacia América, hacia Estados Unidos y en menor medida a Canadá, pero pues también si fuese posible a Canadá. Pero yo creo que esta estrategia ni siquiera les ha pasado por la cabeza a nuestras autoridades e insisten en que hay que procurar atraer inversiones desde China a México para remediar la situación en la que nos encontramos. Y esto creo yo que obviamente afecta directamente los intereses del gobierno chino. En cambio, apuntar de manera quirúrgica a la invitación a México
a la atracción hacia México de empresas no chinas localizadas en China, me parecería una estrategia mucho más redituable para las autoridades mexicanas sin dañar mucho la relación directa con los intereses chinos. Sí, sin duda estamos en un momento en el que esperamos que las autoridades mexicanas pues pongan atención a todos estos caminos, estas puertas que se abren con las configuraciones internacionales que estamos observando. Un poco lo mencionaba GECAT, pues México tiene que cuidar sus intereses, también lo mencionaba el doctor Juan José, de tal manera que lo único que nos queda hacer como ciudadanos y ciudadanas pues es poner estos temas sobre la mesa para ver si puede haber cierta presión para el gobierno para que los tome en cuenta, los considere, ¿no? Agradezco mucho al doctor Juan José, a Ejecat Lázaro, que estuvieron en esta charla acerca del foro China CELAC y que estuvimos aquí discutiendo un poco sobre sus pormenores. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Ejecat. Muchas gracias a quien nos acompañó en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Que tengan muy buenas noches.